El portal de investigación Plan B ha revelado que una red de empresas fantasma en Ecuador ha exportado 500 millones de dólares en oro. Para hablar de lo que en sí mismo consiste y entrega esta investigación, hemos invitado al director del portal, Juan Carlos Calderón, periodista destacado en nuestro país y también en la región. Juan Carlos, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Gracias, muy buenos días, un cordial saludo. Juan Carlos, según lo que revela Plan B, compañías de reciente creación se han convertido en menos de 3 años en las mayores exportadoras de oro de Ecuador, superando incluso a firmas con décadas en el sector. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que pudo encontrar Plan B? Gracias. Esta es una investigación de carácter regional. Evidentemente le ponemos nosotros la lupa en el Ecuador, pero abarca 5 países. En el mismo esquema de mecanismos opacos y de poco control o ninguno de las autoridades respecto a cómo se mueve el oro en nuestros países. En el Ecuador en concreto, lo que encontramos después de analizar varias bases de datos, además oficiales, o decir que públicas, tanto de compañías cuanto de las que están en las agencias de control respectivas, encontramos precisamente empresas de pequeña, digamos, capital en ese momento cuando fueron creadas y que de alguna manera están correlacionadas, tienen casi las mismas direcciones algunas y están la mayoría ubicadas en la provincia del Oro, y que fueron creadas en los últimos 3 años y alcanzaron muy rápidamente un volumen de exportación de más de 520 millones de dólares de oro, básicamente por los puertos ecuatorianos. Estas empresas, además, fueron algunas de ellas adquiridas por capitales hindús, ¿no es cierto?, y de Medio Oriente. Este jueves vamos a publicar la segunda parte de esta investigación que tiene que ver precisamente quiénes han comprado ese oro y para qué. Y sin embargo, el hecho también relevante de esto es que muchas de estas empresas a las cuales nosotros buscamos para hacer la contrastación adecuada periodísticamente no existían en el sitio donde habían registrado formalmente su dirección. Es decir, se viajó a Machala, se hicieron las averiguaciones, hemos ido a los sitios donde tenían registradas sus direcciones formales. Hay terrenos baldíos, hay calles que no existen, hay números que no existen, hay personas que nunca les conocen, salvo una excepción en la cual se pudo constatar y está en el reportaje, y que además sus principales ejecutivos son personas de caracterización muy humilde, ¿no es cierto?, que una vez que adquirieron o hicieron la empresa, la vendieron o revendieron a su vez 3-4 meses después, poco tiempo, a grandes. Una de ellas, por ejemplo, que exportó 105 millones de dólares en este tiempo, recibió una transferencia desde el exterior de $1.100.000, ¿no es cierto?, para ser comprada. Y luego inició esta actividad. Y el otro factor constante que hemos descubierto es el poco monto de pago de impuestos. Exacto. Hay montos, es decir, si exportas 90 millones de dólares y pagas $1.000 de impuestos, claro, hay un problema, y hay un problema para las autoridades. Es decir, ¿cómo es que esto se les pasó? ¿Cómo es esto que no lo han visto? Tanto las autoridades del control minero, cuanto las autoridades de impuestos, cuanto las autoridades de las aduanas. Juan Carlos Calderón es el director del portal de investigación periodística Plan B. Juan Carlos, en este trabajo ustedes no solamente encuentran a una empresa en particular, Soul Metals, sino que también hay indicios de otro tipo de empresas, quizás con menores valores, que están metidos en lo que a todas luces pareciera ser un negocio oscuro. Claro, nosotros no lo vamos a calificar. La verdad, lo que estamos mostrando es una realidad, es un hecho absolutamente documentado y comprobado, y que es por lo menos extraño. Es decir, la velocidad y el monto con que se exporta esto. Hemos tenido constantes denuncias en el Ecuador sobre casos de minería ilegal, la destrucción de la Amazonía, el Napo, ¿no es cierto?, otras zonas. Hemos visto cómo en zonas mineras de la costa han asesinado a sus alcaldes, a sus candidatos. Acabamos de ver cómo una avioneta es atacada a tiros que cargaba lingotes de oro
en la costa ecuatoriana, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos ahí es, lo mínimo es que tenemos es un tráfico de oro muy intenso en el Ecuador o desde el Ecuador, y que de alguna manera tampoco las autoridades responden. Y lo otro ahí es que, como vemos este tipo de denuncias de zonas controladas supuestamente por grupos de delincuencia organizada, nosotros hace un par de semanas realizamos una mega investigación también en la Amazonía, y cómo tanto choneros como otros grupos de delincuencia controlaban zonas mineras de forma, controlaban con armas, con violencia, con violaciones de derechos humanos, y explotaban ilegalmente las zonas de los ríos en la Amazonía. ¿Ese oro a dónde se va? Es la gran pregunta. O sea, ¿cómo lo sacan? Ya sabemos que hay ceguera de las autoridades, una ceguera a mi criterio bastante complaciente, cómplice para que esto suceda, ya lo sabemos. El tema es cómo se va ese oro, cuánto de oro sale así del Ecuador, y yo a su vez considero que esto es un subregistro. Juan Carlos, esta situación no es algo que atañe netamente al país, sino que también está involucrado en una red de Latinoamérica, que está involucrado otros países como Perú, como Brasil incluso. ¿Cuál es la diferencia de lo que sucede en el país con el resto de Latinoamérica? Bueno, en muchos casos el volumen. Creo que Brasil es el gran exportador de oro de esta naturaleza o de esta forma del Ecuador, y creo que del mundo, por su volumen y porque precisamente también es una actividad incontrolada a propósito o por negligencia por parte de las autoridades. O sea, aquí no hay un problema de ideología, no es un gobierno de izquierda o de derecha. O sea, lo que ocurre aquí es que hay empresas que incluso forman una red regional, ¿no es cierto? Hemos detectado que empresas que funcionan y están registradas en el oro están funcionando también en el Perú, o se intercambian los capitales y las actividades. Entonces, esos es como vasos comunicantes, ¿no es cierto?, de un proyecto que de alguna manera involucra a los países que hemos investigado, que son 5, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, en un proyecto gigante para América Latina, liderado por Convoca de Perú, en el cual Plan B ha formado parte. Entonces, claro, ¿cuál es la gran diferencia? El volumen, y digamos, yo creo que hay coincidencias más que diferencias. ¿Y las similitudes cuáles serían? Las similitudes que tienen que ver con la muy poca control de las autoridades, no, muy poco control en todos los países, y estos mecanismos opacos empresariales que se van formando. La hipótesis que está en proceso de demostración, además, es que todo este oro ilegal que se explota ilegalmente, al final se termina legalizando, ¿no es cierto?, en este mecanismo de este tipo de exportaciones. No digo que sean todos los casos, digo que hay casos que puede darse esa situación. Eso ya corresponderá a las investigaciones, si es que investigan, si es que les interesa el tema, a las autoridades de control. Pero esa es nosotros hemos puesto los datos rigurosamente documentados, además contrastados, con el intento de contrastación de este grupo de empresas de reciente creación, llamo así, ¿no es cierto? Ahora, tenemos este tipo de minería y veamos qué es lo que pueden decir las autoridades al respecto. Queremos agradecer a Juan Carlos Calderón, periodista de investigación, director del portal Plan B, por estar con nosotros, dándonos algunos otros detalles de lo que ha significado su más reciente investigación, una investigación regional que revela irregularidades, por decirlo menos, en la constitución de empresas que exportan oro. ¿Quién compra ese oro y quiénes están detrás? Lo revelará en los siguientes días también este portal. Seguiremos al tanto del tema. Juan Carlos Calderón, a quien agradecemos su participación, ha estado aquí con nosotros en Así Amaneció.